Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal, Laboratorio de Ideas. Nuevamente me toca pedir una disculpa, tuvimos ahí un pequeño retraso, un pequeño problemita técnico, pero lo importante es que ya estamos aquí, ya estamos con toda la actitud y vamos a dar unos pequeños segunditos para que ustedes se vayan conectando. Ya saben que para nosotros siempre es un placer recibirlos aquí en este canal. Ya saben que para Didentec, para Ideas Dentales, siempre es un placer contar con sus visitas, ya que este espacio fue generado y únicamente está hecho para ustedes. La temática, como saben, es traer muchos temas con respecto a odontología, a nuestra práctica diaria, en aspectos digitales o nuevas técnicas que están implementando que pueden ayudar a facilitar nuestro trabajo diario. Y el tema de hoy, pues es, como les platicaba, una de esas técnicas que a lo mejor para nosotros puede presentarse que es nueva, más sin embargo en otros países prácticamente es ya el día a día. El doctor Victoria ahorita va a entrar a cuadro, les va a platicar un poquito más allá. Vi un dato muy interesante ahí en la información que prácticamente el 75% de las personas o de los clínicos en Europa ya aplican esta técnica y aquí solamente en Latinoamérica un 5, un 3%. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no aplicar esta técnica, no? Eso, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pues no tengo más que presentar al doctor Guillermo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso aquí al set y pues vamos a presentar al doctor Guillermo. Ahorita, pues pásalo Omar, déjalo pasar, adelante. Muchas gracias. No, pues un placer para nosotros, doctor Guillermo, que hayas aceptado nuestra invitación, que nos hayas dado un poco de tu espacio. Sabemos que estás un poquito muy ocupado, un poquito muchísimo muy ocupado con esta parte, con esta temática. Y voy a leer un poquito de la referencia del doctor. Él es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en rehabilitación oral e implantes en la Universidad Internacional de Cataluña. Es máster en odontología estética, máster en sedación consciente y es practicante clínico activo en el momento. Pues no me queda de otra, Doc, más que dejarte las cámaras, darte un agradecimiento muy grande por brindarnos ese espacio y pues el foro es tuyo. Adelante, Doc, cautívanos porque yo también estoy en el suspenso total. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, como dijo el doctor Irving, de sedación consciente. Primero que nada, quiero agradecer a Didintec, a Ideas Dentales por esta invitación. Ya tiene pues una buena cantidad de tiempo que nos conocemos, que trabajamos juntos. Laboratorio excelente, los productos de primera línea, ¿no? Muchas gracias, Doc. Yo como protecista, pues los recomiendo ampliamente. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Y vamos a comenzar un poquito con este tema que a veces, como dijo bien el doctor Irving, es prácticamente desconocido para la mayoría de los latinos, de los mexicanos. Vamos, nos van a estar escuchando en varias partes del continente. Mando un saludo a todos, Perú, Bolivia, Brasil. Un fuerte abrazo, esperemos vernos pronto. Ya se nos complicó un poco la situación para irlos a visitar al Congreso en Bolivia por la situación del COVID, pero bueno, estamos retomando las actividades. Y bueno, pues el tema que yo quise tocar es mitos y realidades de la sedación consciente con óxido nitroso. Y vamos a empezar primero con una pequeña introducción de historia de esta técnica que estamos ocupando actualmente y que estamos promoviendo para que se pueda utilizar todos los consultorios dentales, los consultorios odontológicos, pero también en consultorios médicos, ginecológicos, de especialistas en estética. Esto es verdaderamente pues un mundo que nos están abriendo las puertas en muchos espacios que nosotros no pensábamos llegar hasta allá, y estamos experimentando y estamos haciendo cosas buenísimas que más adelante vamos a empezar a platicar. Vamos a comenzar. Bueno, un poquito de la historia, ¿no? El óxido nitroso fue descubierto un año después, no, 4 años, 5 años después del oxígeno por este personaje, Joseph Priestley.
En 1776 fue cuando se descubre y se sintetiza por primera vez el óxido nitroso. Creo que no está pasando, Marcito. A ver si la pasas tú. Un segundo. ¿Poner lista ahora? Listo. Bueno, ya para 1800, desde 1800 hasta 1840, el óxido nitroso se descubre y se le nombra como gas hilarante o gas de la risa. Se empleaba y se utilizaba en fiestas, se daba a conocer en circos y ferias, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Se utilizaba con fines lúdicos, básicamente. Y luego, bueno, ya llegó el padre de la anestesiología moderna y el padre del óxido nitroso, llamado Horace Wells en 1844, el cual era odontólogo, en donde, pues dice la leyenda que en una demostración, en un circo, en una feria, drogan a una de las personas, uno de los participantes con óxido nitroso, este se levanta, se tropieza, se cae, se lacera fuertemente una pierna, está sangrando y él se sigue riendo. Entonces, pues obviamente, ahí la mente científica del doctor Horace Wells descubre que pues ahí hay algo que esta persona debería de estar con dolor y en realidad se está riendo. Ni tarde ni perezoso, al día siguiente le pide a uno de sus colaboradores que le realice una extracción dental bajo los efectos de óxido nitroso y él pues se da cuenta que no tiene dolor. Vamos a recordar que para este entonces, para esta época, en 1845, todavía no existe la analgesia, no existe ningún medio de controlar el dolor. Recordemos que las amputaciones las hacían en 10-15 segundos para evitar que las personas cayeran en un estado de shock por el dolor, porque no existía nada con lo que lo pudieran controlar la molestia. Lo único era el alcohol o el típico chipote chillón. Un golpecito, ¿no? Exactamente, le daban su chipote chillón para que la persona quedara inconsciente y pudieran hacer los procedimientos, lo cual pues era bastante arriesgado, ¿no? Y bueno, pues él utiliza el óxido nitroso, le hacen una extracción y pues resulta ser todo un éxito. Él pues es de la Sociedad de Boston, la Sociedad Médica de Boston, y en 1845, dentro de un congreso médico, va a dar a conocer su gran descubrimiento que piensa él que va a revolucionar la medicina. Desafortunadamente, agarra a un indigente de la calle, alcohólico y obeso, entonces lo drogan y pues se tiene un resultado no deseable. Esta persona pues se pone eufórico, grita, no lo pueden controlar y bueno, pues Horace Wells es abucheado en esta conferencia que estaba él presidiendo y bueno, de este evento sale obviamente deprimido, se va a París, empieza a experimentar, empieza a salir ahora el éter, él empieza a experimentar con cloroformo, se hace adicto al cloroformo, el cloroformo pues es una sustancia sumamente adictiva, regresa a Estados Unidos y desafortunadamente pierde la vida en 1848 víctima del suicidio, obviamente bajo los efectos del cloroformo, apenas a los 33 años, ¿no? Yo siempre le digo en las conferencias que es la típica historia del yonki americano, porque él experimenta con todos los fármacos que le llegan a sus manos. Primero experimenta con éter, después con óxido nitroso y termina con cloroformo. Sin embargo, ahora es considerado el padre de la anestesiología moderna y bueno, pues obviamente del procedimiento que nosotros realizamos a diario, que es analgesia inhalada o sedación. Las características del óxido nitroso, ¿cuáles son? Es un gas incoloro, es un gas que tiene un olor y sabor ligeramente dulce, lo cual es benéfico para nosotros. Es el único gas anestésico que tiene un olor y un sabor agradable, lo cual nos permite también jugar mucho con la psicología de los niños. Podemos decirles que estamos pasándoles chocolate a través de la nariz y el niño va a responder favorablemente. Es el único, como les digo, que tiene un olor agradable. Todos los demás gases anestésicos tienen un olor sumamente desagradable. No es irritante. La pureza actualmente es del 99.5%.
y es el gas analgésico, anestésico menos tóxico que existe, lo cual pues es sumamente benéfico. Nunca se ha presentado una reacción anafiláctica a este gas, por lo tanto nosotros estamos sumamente seguros y conscientes que esto no lo va a provocar nuestro óxido nitroso. Nunca vamos a llegar a tener una reacción anafiláctica, una reacción alérgica. Aumenta y potencializa los medicamentos depresores del sistema nervioso central, lo cual también para nosotros, a mi forma de ver, es una ventaja, porque lo podemos combinar con algunas benzodiazepinas, algunos depresores o medicamentos que actúan a nivel central y podemos mejorar muchas veces el efecto del óxido nitroso. Si vamos a hacer una cirugía larga o procedimientos un poquito más invasivos, lo podemos combinar con algunos de estos medicamentos. Se utilizaba, perdón, ahí me parece que hubo una cuestión de las fuentes, están modificadas algunas letras, pero bueno, yo se los voy explicando. Se utilizaba hasta los años 60 como el primer anestésico general de elección. Sin embargo, se dejó de utilizar. Es por eso que aquí en México y en Latinoamérica tenemos el tabú de que el óxido nitroso no se debe de utilizar, que es peligroso, que una doctora me dijo que es inestable hemodinámicamente. Sí, todo eso es verdad. Sin embargo, bajo las concentraciones que se utilizaban anteriormente, como anestésico general. Nosotros no lo utilizamos para hacer una anestesia general, lo utilizamos para hacer una sedación consciente. El paciente siempre va a estar consciente, respondiendo, platicando incluso. Solamente va a estar en un estado alterado de conciencia en donde va a estar más a gusto, más alegre, y va a estar en una situación en donde pues, los procedimientos prácticamente son indoloros, ¿no? Los piquetes de la anestesia no los va a sentir el paciente, eso es una gran ventaja. Todos hemos pasado por el sillón dental y ya sabemos las dos principales miedos que tienen los dentistas es, uno, la aguja de la anestesia y dos, el ruido de la pieza de mano de la turbina. Entonces, bueno, con esto los piquetes de la anestesia prácticamente son imperceptibles. No se metaboliza en el cuerpo, eso es genial, el cuerpo no lo destruye, tal cual como inhalo óxido nitroso, exhalo óxido nitroso. Tiene un efecto nulo en la glicemia y también en la tensión arterial. O sea, no va a haber ni aumento ni depresión de la tensión arterial, ni aumento ni descenso de la glicemia. Entonces lo podemos utilizar esto en pacientes que son diabéticos, hipertensos, obviamente controlados, ¿no? Por los procedimientos que nosotros utilizamos, es necesario que estén controlados. Pacientes, quien entiende de anestesiología, ASA 1 y ASA 2 son ideales para utilizar este tipo de procedimientos, los cuales son pacientes sanos o pacientes con enfermedades que no son incapacitantes. Esa es la clasificación de los pacientes en los cuales podemos utilizarlo y es en la mayoría en la que caemos en nuestra consulta dental a diario, ¿no? Su mecanismo de acción, ¿cómo es que actúa? ¿Por qué yo me siento tan bien cuando inhalo óxido nitroso? Tiene dos mecanismos de acción. Uno, distracción neuronal, y otro, hace que el cerebro, hay una liberación de serotonina y dopamina, lo cual, bueno, son las mismas sustancias que secretamos cuando vemos a nuestros hijos, comemos chocolates, estamos enamorados, son las mismas sustancias. Por tanto, va a ser una sensación sumamente placentera. El paciente va a estar en una hamaca en Cancún con 2 cervezas, secretando dopamina y serotonina, y eso va a ser pues ideal para todos los pacientes. Yo creo que a cualquiera le gusta que lo atiendan de esta forma, ¿no? Bueno, ¿qué es exactamente la sedación consciente inhalada? Es un procedimiento mediante el cual se mezclan dos gases, uno es el óxido nitroso obviamente y otro es el oxígeno a ciertas cantidades, a ciertos porcentajes, los cuales nosotros vamos a poder regular para producir un estado de confort, bienestar, alivio, calidez, alegría. Eso es lo que vamos a generar en el paciente. Un doctor Harry Lang dio la definición que todavía es válida hasta nuestros tiempos, que dice que es un estado alterado de la conciencia en el cual el miedo y la aprensión son
eliminados y la interpretación del estímulo doloroso es modificada. O sea, el paciente va a estar distraído y no, el umbral del dolor lo vamos a aumentar. Por lo tanto, los piquetes de la anestesia no le van a doler. O si vamos a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, no vamos a necesitar utilizar anestesia infiltrativa. Por ejemplo, yo muchas veces quitar una curación, eliminar un provisional, lo hago ya sin la necesidad de anestesia infiltrativa, por lo tanto no estoy contaminando a mi paciente. Recordemos que el óxido nitroso no se metaboliza en el cuerpo, por lo tanto no hay una destrucción, no va a pasar por el hígado y no se va a quedar subproductos en el cuerpo. Por lo tanto, no lo estoy contaminando, solamente es el efecto mientras nosotros estamos inhalando, el efecto que hace en el cerebro es el durante que se está inhalando. Una vez que se deja de inhalar, inmediatamente o prácticamente de inmediato se elimina esta sensación. Por lo tanto, el paciente se puede ir manejando a su casa, hacer su vida cotidiana normal. Bueno, la diferencia entre sedación y analgesia. ¿Cuál es el término adecuado de los procedimientos que nosotros realizamos? El término adecuado es sedación. ¿Por qué? Analgesia quiere decir, de acuerdo al prefijo a, es que no tiene dolor, que se va a eliminar el dolor. Nosotros no vamos a eliminar el dolor con este procedimiento. Este procedimiento lo que va a hacer es aumentar el umbral del dolor, lo cual es el significado de la sedación. Por eso es que nosotros, la palabra adecuada es decir sedación consciente, porque el paciente nunca se va a quedar dormido. Sin embargo, yo para podérselo vender a mis pacientes les voy a decir analgesia inhalada, porque si yo les pregunto a ustedes qué prefieren, un analgésico o un sedante, el 99.99% de ustedes me van a decir un analgésico, aunque analgesia quiere decir que que vamos a eliminar el dolor. Nosotros no lo estamos eliminando, lo estamos aumentando el umbral del dolor, por lo tanto es sedación. Pero la forma más fácil de vendérselo a mis pacientes es decirles, te voy a aplicar analgesia inhalada, y así se les hace que van a inhalar un paracetamol y que no es peligroso. Si yo les digo, les voy a poner sedación consciente, lo primero que me preguntan es, ¿peligroso o duele? Entonces, no, eso no es la forma en la que nosotros podemos jugar un poquito con los términos. Bueno, hemos tenido experiencia en el uso en el óxido nitroso. Como decía bien el doctor Irving, en los países de primer mundo se utiliza un 70-90%. Ya en 1980 el 80% de los odontólogos, de los odontopediatras, según McDonald, ya lo utilizaban. Ahora ya estamos en el 2020 y bueno, más del 90% de los consultorios odontológicos cuentan con este tipo de equipos, y el 95% de los procedimientos, desde muy sencillos como una profilaxis dental, como les decía, eliminar una curación, yo todo lo utilizo con óxido nitroso, ¿no? La verdad es que el costo de los insumos, los gases, es bastante bajo y me va a redituar mucho en recomendaciones, porque a quien no le gusta ser atendido de esta manera, ¿no? A quien no le gusta ir al dentista y estar contento mientras se le están haciendo un procedimiento y que no le duela, que el tiempo se le pase más rápido. Creo que a todos nos gustaría ser atendidos de esta forma. Algunos doctores piensan que solamente se puede utilizar en cirugía, o que se debe de utilizar en cirugía o en odontopediatría, que obviamente es el mercado más grande para el uso del óxido nitroso. Entonces la verdad es que no se puede utilizar para todo, ¿no? Si yo necesito una sedación un poquito más profunda, tener al paciente un poquito más en una sedación más fuerte, pues lo puedo hacer combinándolo con algún medicamento. En niños, por ejemplo, lo combinamos mucho con Benadryl. El niño va a estar, sabemos que típicamente hay muchos niños que lloran, entonces cuesta un poco más de trabajo que puedan entrar a una sedación. El óxido nitroso es muy volátil, lo cual hace que cuando el niño está llorando, pues se le pasa muy rápido el efecto de la sedación. Por lo tanto, lo combino yo muchas veces, o recomiendo combinarlo con Benadryl, para que el niño esté un poquito más letárgico, y al combinarlo y hacer una acción sinérgica con el óxido nitroso, pues puede ser más factible o más fácil el procedimiento de la sedación. Actualmente en México, como les mencionaba,
hemos tenido una aceptación muy grande en todos los sectores médicos, ¿no? Hemos hecho o hemos apoyado con cateterismos cardíacos con pura sedación consciente, que se hacen a través, pues obviamente un médico experto, ¿no? Los realiza, hemos apoyado con injertos de cabello que tardan más de 12 horas. Yo no tenía ni idea cuánto tardaba un injerto de cabello, pero para quien quiera, tarda 12 horas. 12 horas para que se vayan preparando. 12 horas el injerto de cabello, lo sacan pelito por pelito y luego lo injertan pelito por pelito, por eso tardan 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a apoyar a Culiacán a un procedimiento de ese tipo. Y bueno, pues como les digo, ¿no? Es algo que actualmente en México está haciendo un boom, y bueno, a nivel internacional también, ¿no? Yo lo he sentido, lo palpo a diario, todos los procedimientos médicos que se están utilizando, incluso tatuadores nos han pedido apoyo para realizar las sedaciones y la verdad es que les ha ido muy bien, ¿no? Es una sensación sumamente agradable. Bueno, y ahora sí comenzamos con los mitos y las realidades del óxido nitroso. Bueno, la primera pregunta que todo el mundo me hace, incluso los pacientes, los doctores, ¿es peligroso el óxido nitroso? La verdad es que no, como los habíamos comentado, es el gas anestésico menos tóxico, nunca se ha presentado una reacción anafiláctica. Creo que todos nosotros tenemos el antecedente, el mito urbano de que en el grupo fulanito de tal ya se les murió un niño porque le inyectaron y hizo una reacción anafiláctica. En endodoncia ya utilizaron articaína y ya un paciente hizo una reacción anafiláctica y llegó la ambulancia por él. Con óxido nitroso nunca ha pasado eso. Sí hay ciertos aspectos que tenemos que cuidar, principalmente pacientes que hayan tenido cirugías a cráneo abierto. El óxido nitroso aumenta la presión de los espacios cerrados, ¿no? O sea, en el cerebro, en el vientre. Si hay una persona que tiene colitis, puede llegar a distenderse un poquito más. Eso no es peligroso. En el cerebro sí, obviamente, pues puede producir un accidente cerebrovascular. Sí puede ser. Entonces sí tenemos que hacer una historia clínica bien hecha, porque esto sí puede llegar a resultar con un efecto adverso. Sin embargo, generalmente esta literatura es para cuando se utilizaba como un anestésico general. Nosotros no lo utilizamos ni con la cantidad ni durante el tiempo que se hace una anestesia general. Por eso es que, caemos un poquito en esa ambigüedad, ¿no? De todos modos hay que tener precaución. Nosotros estamos inhalando en algunas ocasiones hasta 12 litros por minuto de gas que va mezclado oxígeno y óxido nitroso. Por lo tanto, pues obviamente todo ese gas va a aumentar la presión de las cavidades cerradas, como les decía, el estómago, el cerebro. Pero la verdad es que sí tenemos que hacer nuestra historia clínica bien, pero no es peligroso, ¿no? El óxido nitroso a una alta concentración, más del 70%, sí es como algunas personas dicen, que es inestable hemodinámicamente, puede producir asfixia. Todo lo que se respira que no es oxígeno puede producir asfixia. El dióxido de carbono, monóxido de carbono, todo puede asfixiarnos si no estamos respirando oxígeno. El óxido nitroso pues no es la excepción, no es oxígeno. Entonces, actualmente los equipos de sedación modernos, o los deberían de ser así, cuentan con ciertos parámetros que yo no puedo elevar más. O sea, yo no puedo llevar a un paciente con más de un 70% de concentración de óxido nitroso con equipos modernos. Con equipos 100% análogos, equipos hechos pues como en casa, pues obviamente eso es muy peligroso. Los equipos modernos ya no se puede aumentar esa concentración, aunque quisiéramos. No me puedo yo, si se me acaba el óxido nitroso, si se me acaba el oxígeno, se corta inmediatamente el óxido nitroso. Esos son patrones que nosotros debemos de buscar en los equipos si nosotros queremos adquirir uno, que tengan medidas de seguridad, porque cualquiera puede hacer un equipo de sedación. Simplemente es conectar un tanque de oxígeno y otro de óxido nitroso, meterlo en la boca de los pacientes. Cualquiera podría hacerlo, pero eso obviamente sí es muy peligroso. Los equipos modernos actuales deben de tener
buenos niveles de seguridad, ¿no? Doc, aquí la verdad es que está llamando muchísimo la atención la plática, Doc, y ya tenemos algunas preguntas y aquí queremos hacértelas para aprovechar porque justamente estás en el tema. Mira, por ejemplo, el doctor Rosy Rosales, la doctora, perdón, nos pregunta que si tiene alguna reacción en pacientes que están gestantes. O sea, si lo podemos aplicar en pacientes gestantes. Sí, por supuesto, se puede aplicar, obviamente bajo los protocolos que debemos de seguir para cualquier consulta odontológica, ni primer trimestre ni último trimestre del embarazo, pero sí, sí se puede utilizar en pacientes gestantes, en pacientes que están amamantando, también se puede utilizar. Sí. Acuérdense que no se metaboliza en el cuerpo. Sí, porque aquí también el doctor García, la doctora Erika y el doctor Victoria, su tocayo, nos preguntan básicamente si también lo podemos aplicar en pacientes mayores, si lo podemos aplicar en pacientes que presenten alguna cardiopatía, básicamente. Sí, por supuesto. Bueno, en pacientes el límite de edad no existe. El óxido nitroso se ocupa desde la incubadora. O sea, hay los niños que quieren que los bebés recién nacidos que quieren tenerlos un poquito aletargados por alguna situación, les ponen dentro de la incubadora oxígeno y también óxido nitroso. Entonces, en edad, pues no hay limitantes. Nosotros utilizamos una mascarita nasal, la cual, bueno, debemos de tener, si mi paciente a los 2 años ya se deja poner la mascarita nasal, bueno, pues se podrá utilizar. Si mi paciente de 15 años no se deja utilizar, no se deja colocar la mascarita nasal, pues no la podremos utilizar. Entonces, por edad no hay límite ni para abajo ni para arriba. La única, vamos a decir, en los pacientes que no se puede utilizar es en pacientes que tienen alguna cuestión pulmonar, una infección pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, en pacientes que tengan un catarro común que no puedan respirar adecuadamente por la nariz, pues no se podrá ocupar. Todo lo que sea alguna afectación de la vía aérea, no es recomendable utilizarlo porque es la forma en la que se absorbe y pasa hacia el cerebro el óxido nitroso. Yo entonces, creo que aquí, como dices, perdón, Doc, esto del mito, yo creo que del óxido nitroso que tenemos miedo, porque ahorita todas las preguntas tienden a eso, o sea, ahorita me dicen que si tiene una discapacidad, también lo puedes tratar. Yo creo que, como tú lo mencionas, es muy importante esa parte de que a lo mejor eso es lo que varía el porcentaje de doctores en Estados Unidos y en Europa que aplican muchísimo más que nosotros en Latinoamérica, que a lo mejor queremos reservar o estamos temerosos de aplicar esa técnica. También el doctor Omar Rosales nos pregunta, bueno, yo sé que de esto nos vas a hablar, pero se adelanta, dice que si, ¿cuánto tiempo más o menos o es muy tardado aprender esta técnica para poderla empezar a aplicar? Claro, no es tardada, nosotros nos tardamos 1 hora haciendo una capacitación en la práctica. O sea, sí hay que tener conocimientos de cuáles son los pacientes en los cuales sí se puede ocupar, en cuáles no se pueden ocupar, algunas restricciones que tenemos que utilizar o algunas precauciones más que nada, algunas precauciones que debemos utilizar, sí, pero la verdad es que un curso completo de óxido nitroso en el que tú puedas aprender y utilizarlo no debe de durar más de 5 o 6 horas. O sea, realmente es una técnica muy sencilla que cualquiera lo puede utilizar. Ahorita vamos a hablar de toda la cuestión legal, ¿no? Si es legal, si no es legal, pero bueno, cualquier persona, adelantándoles aquí en México, cualquier persona puede comprar, suministrar, administrar óxido nitroso, cualquiera, aunque no sea médico, aunque no tenga ningún conocimiento. La legislación no está regulada en ese aspecto. Un mecánico puede comprar óxido nitroso porque se puede ocupar también para los coches, ¿no? Entonces realmente por ese aspecto no hay ningún problema, pero sí para hacer una práctica responsable necesitamos pues tener los conocimientos adecuados, ¿no? Que no es peligroso, no lo es, no es peligroso, pero bueno, tampoco vamos a hacer locuras, ¿no? Bueno, entonces siguiendo con el tema, lo de un paciente cardiópata, sí se puede utilizar. Acuérdense que no aumenta la tensión arterial, tiene un efecto nulo, no la aumenta, no la disminuye. Entonces sí se puede utilizar, no hay ninguna restricción para cuál utilizarlo.
Se dice en la literatura que el óxido nitroso en sedación, en una anestesia general, puede producir arritmias. Sin embargo, nosotros no estamos utilizándolo en concentraciones tan altas como para producir una anestesia general. En un equipo moderno jamás va a ser posible llegar a una anestesia general. Vamos, nosotros utilizamos 3 niveles de sedación. Nosotros, el ideal es en el nivel número 2. El nivel número 3 es una anestesia total, una anestesia general. El primer nivel es una sedación muy ligera y el paciente va a estar muy contento y se puede ocupar para cuidados paliativos, para personas que viven con dolor. El nivel número 2, el paciente se relaja completamente y se vuelve cooperador, abre la boca, mueve la cabeza, responde adecuadamente, pero no va a tener dolor, va a estar distraído, va a estar en Cancún, va a estar en la playa. El nivel 3, ese no lo vamos a lograr con un equipo moderno. Con los equipos antiguos, yo el primer equipo que me compré, la verdad es que eran 2 tubos con 2 perillas, y con ese pues sí podía yo producir una sedación número 3 o llegar a asfixiar incluso un paciente. Pero ya actualmente todavía hay algunos en el mercado, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, de que nos digan perfectamente si el equipo yo puedo aumentar o que tenga alguna medida de seguridad para no aumentar la concentración a más de un 70%. Si esto se logra con algún equipo, no es un equipo moderno y no se podría y no se tendría por qué utilizar, aunque en México no esté regulado. Aún así, nuestros conocimientos y nuestra buena práctica médica no lo tendríamos por qué consumir o comprar. Es muy peligroso, y aparte este tipo de equipos ni siquiera son más económicos, cuestan, son costosos, ¿no? O sea, más de 60,000 pesos andan costando, son nuevos, vamos a decir, los están fabricando actualmente, pero no tienen ningún sistema de seguridad, entonces eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La siguiente pregunta. Este es un mito que, bueno, yo me he encontrado con una cantidad de personas que me dicen esto. Ay, ¿a poco ya se permite en la Ciudad de México? Porque estaba prohibido. ¿Por qué? Por la altura, más de 2,250 metros, no se puede utilizar. Hay muchas dudas. Incluso yo escuché ahora con esto del COVID una presentación de un colega mío que decía, una colega que decía que no se podía utilizar en alturas el óxido nitroso. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México a 2,250 metros de altura, lo utilizo todos los días, no he tenido ningún problema en todo este tiempo. Vamos, hacemos capacitaciones, hemos apoyado en Metepec, por ahí tengo un video que si se puede lo mostramos. Es un video que estamos a casi 3,000 metros de altura y está la paciente perfectamente con sus niveles de oxigenación adecuados, su nivel de gasto cardíaco igual. Entonces se puede utilizar a más de 3,000, 4,000 metros de altura. En Bolivia lo utilizan, en el Alto Bolivia, en la ciudad del Alto Bolivia, lo están utilizando sin ningún problema. Entonces la verdad es que no, eso es un mito. O sea, si un coche a combustión interna se puede utilizar a más de 5,000 metros de altura, ¿por qué un equipo que utiliza 2 gases no? O sea, no hay ninguna razón, ningún motivo por el cual no se puede utilizar. El paciente se duerme durante los procedimientos. Pues el paciente que se duerme con los procedimientos odontológicos o médicos sin la necesidad de óxido nitroso, pues también aquí se va a dormir. Una vez un doctor me decía, oiga doctor, ¿y cómo distingo si el paciente está dormido o está inconsciente? Digo, pues muy fácil, le preguntas, lo mueves, si no te contesta, pues está inconsciente. Si te contesta, bueno, es porque estaba dormido. Pero realmente en estos procedimientos el paciente no tiene por qué quedarse dormido o inconsciente. Entonces, como les digo, esto es muy seguro. No, un equipo moderno no va a lograr una sedación 3 en una persona, aunque lo deseemos. Entonces, no va a ser así. No, el paciente no se va a quedar inconsciente. No es peligroso. Realmente es algo muy, muy seguro. ¿Necesito anestesia local? Bueno, esa también es una pregunta común, una pregunta frecuente. Acuérdense que esto es sedación. Aumentamos el umbral del dolor.
Al aumentar el umbral del dolor, quiere decir que no lo estoy eliminando. Por lo tanto, si voy a hacer una extracción, tendré que poner anestesia infiltrativa. Eso no lo cambia. Nada más que la anestesia, en el momento en la que picamos, no va a doler, no lo va a sentir porque aumentamos el umbral del dolor. Las pacientes que son muy ansiosos, muy nerviosos, que todo les duele, el paciente, el típico paciente que se está levante y levante porque siente agua en la garganta, que sabemos que es estrés, con esto lo vamos a eliminar, lo cual vamos a hacer muy eficiente en nuestros procedimientos odontológicos. Mi paciente, cuando apoyé con el injerto de pelo, me decía el doctor, no, es que es impresionante porque el paciente cuando lleva 5 horas ya se empieza a mover, ya empieza a estar cansado, tiene su televisión con Netflix para que puedan estar los pacientes pensando en otra cosa, pero es muy incómodo estar tanto tiempo sentado haciéndoles un injerto, y con esto pues el paciente está pues, bastante a gusto, ¿no? Entonces, sí necesito anestesia local, si voy a hacer un procedimiento invasivo. Si va a ser un procedimiento no tan doloroso, podré utilizar solamente la sedación porque aumentamos el umbral del dolor. Si nosotros sabemos que voy a hacer una endodoncia en un paciente que trae una pulpitis, bueno, pues obviamente tendré que utilizar anestesia local. Si voy a hacer a lo mejor una caries incipiente pequeña, pues no es necesario. El óxido nitroso es adictivo. Acuérdense que les dije que hace que se produzca serotonina y dopamina. El óxido nitroso como tal, la sustancia, no es adictiva, sin embargo la sensación sí. Es como el típico que es adicto a la adrenalina, a las motocicletas, a aventarse del bungee, a aventarse de paracaídas. No es que eso no son adictos a andar en motocicleta a gran velocidad, sino que son adictos a la sensación que eso les genera. Aquí también, digo, el óxido nitroso no es adictivo, no se metaboliza en el cuerpo, por lo tanto no puede producir una adicción. Sin embargo, la sensación sí, por eso hay que tener mucho cuidado con las asistentes dentales, porque las asistentes dentales, mientras que el doctor se va a comer, pues aprovechan se van al viaje, ¿no? Se van al viaje. Es bastante agradable, es una sensación sumamente agradable. Entonces, pues sí, las asistentes dentales, pues de repente ya que tienen problemas con el marido y se ponen su mascarita y se les olvida hasta que regrese el doctor, ya, y como no queda ningún olor, no, o sea, responden de inmediato, pues por eso es que lo pueden utilizar. De hecho, todavía se sigue utilizando con fines lúdicos. En algunos lugares te venden un globito lleno de óxido nitroso y pues esto potencializa los depresores del sistema nervioso central. Por lo tanto, si yo estoy tomando alcohol y estoy respirando óxido nitroso, eso va a hacer que se potencialice el efecto del alcohol. Entonces, digo, no estoy dando ideas, pero todavía se sigue utilizando de manera habitual como con fines lúdicos. Bueno, es ilegal y requiere autorización por parte de la autoridad. Pues como ya se los comenté, aquí en México no. Tenemos colegas que lo utilizan en Bolivia, colegas que lo utilizan en Brasil, seguramente ahí me están escuchando, les mando un abrazo. Y bueno, no, aquí en México, ni en Brasil, por lo menos, ni en Bolivia, ni en Perú, exige la autoridad que estemos capacitados. Sin embargo, nosotros para poder generar una buena práctica médica y unos buenos procedimientos, teniendo en cuenta nuestros conocimientos de qué pacientes son los que se pueden utilizar, sí deberíamos de tomar cursos, capacitaciones al comprar el equipo, ¿no? Muchas compañías les incluyen al comprar el equipo la capacitación sin costo, entonces la verdad es que eso es algo muy benéfico. Sí necesitamos capacitarnos, pero no porque la autoridad no los exija, nosotros estamos como en muchas otras situaciones, estamos más arriba que la autoridad, ¿no? Estamos promoviendo que esto se haga sin que la autoridad no los exija. Cualquier persona lo puede utilizar, no está regulado, el COFEPRIS no tiene ninguna injerencia. Hay algunos artículos de la COFEPRIS que hablan del óxido. Bueno, hay un artículo de COFEPRIS que es el Ministerio de Salud para la gente que no es de aquí de México, que nos habla que el óxido nitroso en un hospital tiene que tener una cierta formas en las que se deben de almacenar los tanques, vamos, un sinfín
instalaciones que deben de cumplir un hospital. Sin embargo, en un consultorio de especialidad no nos dice, no nos menciona. Esto, acuérdense que hasta los años 60 se utilizaba como anestésico general y ya a partir de los años 60 ya no se utiliza como anestésico general por la volatilidad que tiene. En cuanto el paciente empieza a exhalar por la boca, se le empieza a ir el efecto del óxido nitroso, por lo tanto tuvieron que buscar anestésicos generales más potentes y que produzcan un efecto más prolongado sin la necesidad de aumentar tanto la cantidad de óxido nitroso o del gas. Ahorita nosotros no lo utilizamos eh, eh, para este tipo de procedimientos, para una anestesia general, simplemente es para una sedación ligera. El paciente queda con alguna resaca, mareado después del procedimiento y requiere un tiempo prolongado para recuperarse. No, como les dije, es sumamente volátil. Entonces, el paciente, incluso si nosotros lo tenemos con la mascarita y empieza a platicar, el efecto se le va a ir disminuyendo. Entonces, no, la verdad es que se recuperan muy rápido. En menos de 2 minutos el paciente ya se siente como si nada. Y es algo muy impactante porque el paciente en algunas ocasiones la sedación la siente tan fuerte que no pueden ni levantar los brazos ni las piernas, pero en cuanto cortamos el óxido nitroso se recuperan en 2 minutos y no queda ninguna resaca, ni dolor de cabeza, ni mareado. Entonces eso es una gran ventaja. Yo, por ejemplo, siempre mis pacientes me preguntan, doctor, ¿cuánto me va a durar? Los voy a anestesiar, una anestesia local, infiltrativa. ¿Cuánto tiempo me dura la anestesia? Les digo, no lo sé, depende. Hay personas que les llega a durar muy poquito y hay personas que les dura más. Aquí con el óxido nitroso me preguntan cuánto tiempo va a durarme el efecto. En 2 minutos se te pasa, les corto y en 2 minutos ya les cuento completamente el efecto del óxido nitroso. Entonces, esto es la gran ventaja que tiene el óxido nitroso. En cuanto yo corto el óxido nitroso, el paciente se recupera de inmediato y se va manejando en casa. Ningún otro medicamento, vamos, se desecha tan rápido, ¿no? El óxido nitroso sí, por eso es que es sumamente beneficioso para nosotros. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algo que aclaremos. Este es el fin de mi presentación. Les decía que tenemos ahí unos videos, a ver si nos los pueden poner. Por lo mientras, Doc, tengo ahí más preguntitas. Nos dice la doctora Kim Choi que si existe alguna contraindicación, o sea, algo que sí tenemos que tener en consideración, así como la piedra en el zapato. Claro, como les decía, pacientes que hayan tenido cirugía cráneo abierto no se puede utilizar. Y una cuestión relativa, una contraindicación relativa serían en pacientes que estén tomando algún depresor del sistema nervioso central, ¿no? Es porque se potencializa. Un paciente que esté tomando, que esté bajo la influencia del alcohol o la marihuana, se va a potencializar su efecto. Por lo tanto, no tendríamos por qué hacer sedación consciente con el efecto de una persona que haya consumido algún estupefaciente o algún depresor del sistema nervioso central. Si nosotros deseamos tener al paciente un poquito más sedado, como yo les decía, lo combinamos con Benadryl y tenemos un efecto maravilloso en niños, ¿no? El Benadryl pues es un antihistamínico que actúa a nivel central, entonces combinándolo con el óxido nitroso tenemos unos efectos maravillosos con los niños. No lloran tanto, se dejan mucho mejor, es algo muy, muy beneficioso. Si yo voy a hacer una cirugía de implantes, voy a poner 8 implantes, bueno, pues a lo mejor le doy un medicamento, una benzodiazepina, para que el paciente esté completamente relajado y yo pueda trabajarlo sin mayor problema. Al cirujano maxilofacial a eso le llama mucho la atención, le gusta mucho tener al paciente completamente relajado, y eso lo logramos muy fácilmente combinándolo con alguna benzodiazepina. Pero si el paciente está tomando depresores del sistema nervioso central y nosotros le ponemos óxido nitroso, vamos a producir un aumento del efecto del medicamento y nos podemos espantar. ¿Cómo nos vamos a espantar? Porque el paciente se relaja completamente, hasta suelta los bracitos. Entonces, eso nos puede espantar a nosotros. No pasa nada, yo corto el óxido nitroso y el paciente se recupera igual en 2 minutos. Entonces, realmente no hay. La única contraindicación real que tienes, pacientes que hayan tenido una cirugía cráneo abierto,
y en pacientes una contraindicación relativa que estén tomando depresores del sistema nervioso central, que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna cuestión, no sé, un tabique desviado, cuestiones que involucren la respiración, pues ahí no se puede. Yo creo que aquí va muy ligado a otra pregunta que tenemos de la doctora Citlali Espinosa. Dice, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se están determinando para los pacientes que nunca supieron que tuvieron COVID debido al daño pulmonar? ¿Cuál sería la reacción de un paciente que está en condiciones, ya que está contraindicado el uso del óxido nitroso para este padecimiento? Bueno, ahorita lo del COVID pues es pan de todos los días, ¿no? La verdad es que muchas cosas las desconocemos del COVID. Entonces, pues un paciente tuvo secuelas o tuvo COVID o neumonía, pues lo más recomendable es que mientras que no se hagan estudios y se sepa más de esta enfermedad, pues no se puede utilizar. Si tiene COVID, pues obviamente tampoco lo vamos a atender, ¿no? Sí. La doctora Katia nos pregunta, ¿puedo encontrar en México equipos que brindan con total seguridad para el paciente y poder operar esta técnica? Sí, por supuesto. Hay, bueno, en México actualmente, no sé, pero hace unos 6 meses, 8 meses, había 3 equipos en el mercado en México, ¿no? Dos muy buenos y luego hablamos, dice el doctor, exactamente. sin palabras. No, pero sí, hay 3 equipos, ahí búsquenlos, pero nada más en México legalmente se pueden conseguir 3 equipos en México. Ok, Doc, y aquí nos dice, ¿a qué concentración de oxígeno, O2, y óxido nitroso se utiliza para alcanzar una sedación grado 2? Bueno, eso depende de cada persona. Yo siempre lo que les recomiendo a los doctores es que entre menor cantidad de óxido nitroso, bueno, nosotros tenemos que llevar un incremento paulatino del óxido nitroso. Vamos a decir, explicándolo para un adulto, yo voy a tener 6 litros por minuto de oxígeno, siempre. Y voy a ir incrementando óxido nitroso paulatinamente, de uno en uno. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros, ¿no? Lo máximo que podemos alcanzar actualmente con los equipos modernos es un 50%. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que decir, bueno, alcanzamos un nivel de sedación con fulanito de tal, con 5 litros por minuto. Bueno, pues la siguiente vez que le voy a hacer una sedación, le voy a poner 4.5, porque económicamente me va a redituar más a mí tener un paciente sedado con un nivel 2 de sedación con la menor cantidad de óxido nitroso. Pero eso va a depender de las personas, de cada persona. Hay pacientes que son muy corpulentos, muy grandes y que muy fácilmente aún así se logra una sedación con muy poquito óxido nitroso. Y hay pacientes delgaditas, mujeres, y que necesitan más cantidad de óxido nitroso. Eso depende mucho de la mente de las personas. Si yo me resisto al efecto del óxido nitroso, pues voy a requerir más cantidad de óxido nitroso, pero eso depende de cada persona. No hay una regla. En general, es a partir de 4 litros por minuto de óxido nitroso alcanzamos un nivel 2 de sedación. 1 litro, 2 litros, 3 litros, básicamente los pacientes no sienten casi nada. Y a partir de 4 litros, de 4 en adelante, es cuando el paciente ya puede llegar a sentir los efectos más acusados de la sedación del óxido nitroso. Generalmente es así, pero hay pacientes que requieren menos cantidad de óxido nitroso. A mí ni me diga cuánto requiero, por favor. Bueno, eso depende de las personas, no de la corpulencia, doctor. Nos pregunta, bueno, te mandan saludos al doctor Adriano Linares de Brasil. Igualmente, un abrazo, Adriano. Y nos dice nuevamente el doctor Rogelio Rojas, entonces el doctor no maneja el peso como dosificación. No. Lo del peso es básicamente para, más que nada, el protocolo para utilizarlo en niños o en adultos. En niños, a partir de 35 kilos ya se considera un adulto. Entonces, en niños el protocolo es 4 litros por minuto de oxígeno todo el tiempo durante el procedimiento. Siempre y cuando el niño pese menos de 35 kilos. Si pesa más de 35, ya subimos a 6 litros por minuto de oxígeno, ¿no? Entonces, es cuando un niño se deja de considerar un niño, ya lo podemos
podemos considerar como un adulto, Ya pero con el tamba. exactamente. No, creo que el doctor nos había comentado que tenía unos videitos, no sé si ya estén listos para producir. Entonces, si quieres, Cualquiera, sí, lo vamos cualquiera y pasando. lo explico. Ah, no, pues sí, doctor, aquí hay muchos saludos para ti. Eso sí, y ya saben, un fuerte saludo a todos los que se están uniendo a Bueno, mi aquí, Victoria. perdón. Ah, Ese es un video en donde se realiza un procedimiento, la colocación de unos implantes dentales a más de 2.800 metros de altura. Ahí se cortó. corta un poquito, pero bueno, es un video cortito, ¿no? Nada más es para demostrar que es seguro y que se puede utilizar a una altura considerable. Ahí el reloj dice 2.800 metros de altura. El oxímetro marcaba 99% de oxígeno, el paciente completamente relajado, las piernas abiertas, eso quiere decir, ahí se veía la mascarita, eso quiere decir que el paciente está relajado, que está a gusto y le están colocando implantes. Le pusieron a esa paciente 5 implantes aproximadamente, no recuerdo bien, 5 o 6 implantes, y la paciente completamente relajada. A ver si se ve por ahí otro video hay una pregunta que me hacen mucho de que si el oxígeno es peligroso en cuestión física, o sea, que si puede explotar el oxígeno, que si van a utilizar un electrocauterio se puede utilizar la sedación por la cuestión del óxido nitroso también, porque todos hemos oído ahora con las películas de Rápido y Furioso que le ponen el nitro y que el óxido nitroso y pues eso da miedo porque dicen, no, pues se va a incendiar aquí mi paciente. Conmigo trabaja una doctora que es endodoncista, que ella me dice que ella ya no utiliza mechero para cortar la gutapercha, pero yo todavía utilizo mi mecherito, entonces lo puedo utilizar con toda la seguridad, tanto el oxígeno como el óxido nitroso cerca del gas, ¿no? Cerca de la llama del fuego. A ver si se ve por ahí otro video, donde lo demostramos cómo eso es gas LP. Eso sí es peligroso. Es la diferencia entre un combustible y un comburente. El oxígeno es un comburente, esto es un combustible. Ese sí es peligroso, pero nosotros no ocupamos gas, ocupamos oxígeno y óxido nitroso. Ahí está un videito en donde estoy directamente con mi mechero arrojándole oxígeno, 99.99% de pureza, directo al mechero. ¿Y qué pasa con el mechero? Se apaga o simplemente no se va a incendiar, ¿no? O sea, es completamente seguro. ¿Sí se ve? Sí, Sí. el siguiente. Ese es oxígeno. Oxígeno directamente a la llama del fuego. ¿Otra vez? Es que son cortitos, los hice cortitos para la presentación. Los voy a poner en bucle para que se vea mayor problema. Eso es lo que pasa cuando ponemos oxígeno directamente a la llama. O sea, nos incendia, es completamente diferente a la imagen del globo con gas. No es flamable, ¿no? O inflamable, no lo es. Es completamente seguro utilizarlo con un electrocauterio o si yo tengo mi mechero, como ahí lo podemos ver, no pasa absolutamente nada. No se van a incendiar, no se le van a quemar los pelos ni las pestañas. Completamente seguro. Ok, doc, no, pues la verdad es que sí hay cosas que yo sigo insistiendo que estamos muy ligados a pensar o tener otro concepto de lo que es la sedación, ¿no? Nosotros sí pensamos que la sedación ya es que tu paciente esté completamente desmayado, que no tenga noción de sí. Bueno, yo al menos así me lo imaginaba, ahora estoy viendo que no lo es así, entonces, pues sí, son cosas completamente diferentes, pero, pero es importante para eso que nosotros estamos en constante capacitación para ver otros panoramas que nosotros podemos aplicar. Mira, nos siguen preguntando, dice, en base a tu experiencia, ¿cuánto es el tiempo, pone entre paréntesis, de manera general, que se utiliza un procedimiento odontopediátrico bajo sedación grado 2? Sí. Bueno, nosotros tenemos una reglita en la cual un procedimiento de odontopediatría no debería de durar más de 1 hora, ya sea con sedación o sin sedación. Si dura más de 1 hora con sedación por alguna circunstancia, que es un niño con capacidades diferentes y que eso no me ha pasado últimamente, ¿no? Que piden los papás una sedación
que sean atendidos por el odontopediatra, y el odontopediatra tiene que hacer todo durante ese lapso de tiempo. Le ponemos su sedación y a veces dura más de una hora el procedimiento. No pasa absolutamente nada, lo único que tengo que hacer es ir disminuyendo la cantidad de óxido nitroso paulatinamente, igual, poco a poquito. Vamos a decir, lo llevé a 4 litros por minuto. Acuérdense que niños, lo máximo de oxígeno es 4 y lo máximo de oxígeno de óxido nitroso también son 4. Entonces, lo tengo en 4 litros por minuto, pasan una hora y lo bajo a 3 litros por minuto, me espero 5 minutos, luego 2 litros por minuto, 5 minutos, 1 litro por minuto, 5 minutos, y lo corto. Ya con eso no tiene ninguna efecto adverso. El único efecto adverso que puede llegar a producir el óxido nitroso es una resaca, una cruda, cuando nosotros llevamos un procedimiento en un niño más de una hora o en un adulto más de 3 horas. La forma en la que nosotros podemos evitar que esto pase es ir reduciendo paulatinamente con intervalos de tiempo prolongados de 5 minutos el óxido nitroso, y con eso evitamos la resaca, ¿no? Eso es algo que nosotros le llamamos, si nosotros cortamos repentinamente el óxido nitroso, después de 3 horas de procedimiento en un adulto y más de una hora en un niño, es algo similar como los buzos, cuando están buceando a una gran profundidad y suben repentinamente. Todos lo hemos visto, creo que en películas o en series de este tipo, que dicen, no, es que subió muy rápido y tiene una burbuja en el cerebro, o están mareados, o tienen náuseas. Esto mismo pasa también con el óxido nitroso. ¿Cuál es el remedio del buzo? Pues ir subiendo paulatinamente, poco a poquito, para que no tenga esa resaca, ese mareo, esas náuseas. Aquí es lo mismo, pero si es más de 3 horas en un adulto y más de una hora en un niño. Ok, Doc. También, bueno, ya nos dijiste los beneficios. Aquí hay otra pregunta que dice que si recomiendas tener algún equipo o medicamento específico al alcance por si llega a haber cualquier situación. Pues los equipos de óxido nitroso tienen el veneno y también tienen el remedio. El remedio es el oxígeno. Si mi paciente, por alguna circunstancia, vamos a decir, se vino y antes de entrar al consultorio se echó su churrito de marihuana, yo le pongo óxido nitroso y se me queda inconsciente, ¿qué le voy a hacer? Bueno, le bajo el óxido nitroso, le aumento el oxígeno y el paciente se va a recuperar en menos de 2 minutos. Entonces, es el mismo equipo me va a proporcionar el remedio, y el remedio a lo que podríamos llegar a nosotros tener un accidente, por así decirlo, ¿no? Que es el oxígeno. Si yo veo que hay un efecto adverso, que el paciente no lo quiere, hay pacientes que son muy aprensivos y en cuanto empiezan a sentir que pierden el control de su cuerpo, aunque no va a suceder eso, el paciente siente que empieza a pesar más. Yo, no te pasa nada, corto óxido nitroso y el puro oxígeno, con eso en menos de 1 minuto el paciente ya se va a recuperar. Ahí tengo el antídoto. Como dices, el veneno y la cura, ¿no? Exactamente. Okay, pues generalmente así funciona, ¿no? Sí. Del veneno sacan el suero, cura de esta situación. Bueno, Doc, pues tenemos, como te digo, muchos interesados. Bueno, ahí tengo unas preguntas que vamos a dejar al final. Mandamos saludos siempre a todos los participantes, a Implantar Santos, un fuerte abrazo, a Erika, un fuerte abrazo, Gloria Barrera, un fuerte abrazo, Mario Alberto, Miriam Salazar, Fabiola Jaramillo, Adriano Linares, Beatriz Díaz, la doctora Quinchoy, Heréndida, la doctora Adriana Linares, no, o sea, bueno, un buen que tenemos aquí, ya se los pasaremos. Saludos. Y ya las últimas 2 preguntitas, Doc, estas las dejé hasta el final para que te puedas explayar bien. Nos preguntan acerca de la capacitación. ¿Qué pasa si yo quiero profundizar conocimiento, si quiero hacer prácticas? ¿Hay maneras de acceder a un curso? ¿Cómo funciona? Claro, sí, por supuesto. Bueno, en lo particular, en lo personal, imparto una plática más extensa, obviamente, de la utilización del óxido nitroso. Vamos, si ustedes ahí nos buscan por redes sociales, nos podrán encontrar. Pero bueno, sí, hay que capacitarnos adecuadamente bien, hay que tener una buena práctica, distinguir signos y síntomas que tienen los pacientes, que eso no lo hemos platicado, no sabemos
no platicamos en esta plática cuáles son los signos y síntomas de un paciente para distinguir si está en una etapa 1 de sedación o en una etapa 2. Todo eso lo checamos en cursos, pero bueno, no soy el único, también hay algunas otras personas que dan cursos de capacitación de óxido nitroso. Todo es bueno, ¿no? O sea, siempre que ampliamos nuestro conocimiento es bueno. Esto es una ventaja que podríamos obtener mercadológicamente con los pacientes, médicamente también es una cosa maravillosa. Por ejemplo, yo les comento mi experiencia. Mientras que yo tengo óxido nitroso y hago una anestesia infiltrativa, el paciente va a tener una sensación más acusada con menor cantidad de anestesia local, va a tener una sensación más acusada. O sea, con un cuarto de cartucho de anestesia va a tener la sensación como si hubiera sido un cartucho completo de anestesia. Y eso me gusta mucho yo demostrárselo a los doctores cuando van al curso de capacitación, cómo se siente la sensación de la anestesia, se siente muy fuerte con una cantidad mínima. Eso no se obtiene con otro medicamento ni con otro procedimiento. Entonces eso, yo en lo personal, eso me encanta no tener que anestesiar tanto a mis pacientes ni contaminar su cuerpo. Entonces sí hay que tomar cursos de capacitación, pero es un procedimiento muy sencillo, y conforme nosotros lo vamos utilizando y vamos adquiriendo esa confianza, pues la verdad es que lo vamos a poder ir mejorando nuestras técnicas, ¿no? Nada más no hay que tener miedo y hay que estar utilizándolo diario. Cuando ya llevamos unas 20, 30 sedaciones, ya lo hacemos hasta con los ojos cerrados, porque es algo muy sencillo y es algo sumamente seguro. Es más peligroso anestesiar a mis pacientes con lidocaína, con epinefrina, que ponerles 1 hora de sedación. Eso se los aseguro y se los pido. Eso, imagínense, o sea, todo el muro que se derrumba, ¿no? Que nuestro medicamento que estamos aplicando constantemente tenga más toxicidad que el óxido nitroso, pues imagínense, ¿no? Y ya por último, yo sé que ahorita van a hacer más preguntas, pero el video va a estar aquí. Le vamos a pedir asesoramiento al doctor para que nos ayude a responder esas preguntas, por si cabe más. Y la última, Doc, nada más es si tú recomiendas algún equipo en específico. Bueno, en México, por lo menos los que se venden en México, hay 2 que yo recomiendo, ¿no? Uno es el Scavenger, así se escribe, es SC, es AV, Scavenger como Vengador, como la película de los Vengadores, Scavenger. Ese es un excelente equipo. También hay otro equipo que es el Acutron. Hay una diferencia significativa de precios, pero los dos son muy buenos equipos, ¿no? Con buenos niveles de seguridad, máscaras muy buenas, tienen sus ventajas y sus desventajas ambos, pero son los 2 mejores que se venden aquí en México. Esos 2 son los que yo recomiendo. Ok, Doc. Bueno, pues no me queda más que despedirme del doctor. Muy agradecido, doctor. Le extiendo un fuerte abrazo de parte de la directiva de Ideas de Idantec, que estamos honrados de tenerte aquí. Una plática maravillosa, o sea que sí desmitifica varias cosas, varios conceptos de los cuales nosotros podemos tener y que estamos viendo que no son la realidad. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. Como les digo, una disculpa por llegar tarde, pero el problema fue esta parte de técnica que nos juega al reverso. El chiste es que estamos bien, que ustedes nos esperaron, y pues no me queda más que otra que mandarles un fuerte abrazo de parte de mí, que saben, soy el doctor Irving Alvarado, e invitarlo a que compartan este video para que esos mitos caigan. Y si quieren visitar las redes sociales del doctor Guillermo Victoria, para que ustedes puedan ver los próximos cursos, las fechas, las horas, y ya puedan tener algo más explícito acerca de cómo capacitarnos y aumentar ese porcentaje del 3% de Latinoamérica, y aumentarlo porque considero es una técnica muy prudente, muy buena, y pues más en nuestra área de odontología, que el miedo y el dolor a veces hacen que los tratamientos no lleguen de manera oportuna. Pues les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, ya saben, síganos a través de nuestras redes sociales, Ideas Dentales, Didentec,
Siempre estamos publicando contenido para que ustedes lo revisen y sobre todo únanse al hashtag Yo Soy Odontólogo Digital, únanse al grupo, búsquenlo ahí en Facebook, pongan Yo Soy Odontólogo Digital, ahí pueden encontrar mucho contenido de este tipo y pues el doctor está más que invitado a hacer publicaciones ahí para si quiere extender algún video que quiera publicar, ahí lo pueden ver a través de las redes sociales. Les mando un fuerte saludo y nos vemos la próxima. La próxima es el día jueves, el próximo día jueves a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Vamos a hablar de flujo digital. Esto es el manejo del software de diseño, cómo se elaboran las rehabilitaciones protésicas desde cero. Con el doctor, no se los voy a decir para que lo vean. Es una sorpresa. Les mandamos, chequen las redes sociales. Pero ahí estén muy atentos. Nos vemos el próximo jueves. Bye. En su canal, Laboratorio de Ideas. Cuídense. Bye. Muchas gracias. No, gracias a ti, no.